Y sabemos que tenerte a ti, maravilloso Señor, es tenerlo todo, Padre. Gracias por todo lo que haces con cada uno de nosotros y por todo lo que continuarás haciendo, papá. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros continuamos. El tema en esta tarde es la escalera del poder espiritual para el cristiano. Yo creo que cuando nosotros oramos cada uno queremos tener ese poder. Ya hemos aprendido en las lecciones anteriores cómo tenemos que hacer con la persistencia, cómo tenemos que hacer con la fe. Hemos aprendido varias cositas, pero tenemos que seguir aprendiendo. A veces ni es aprendiendo, es recordando lo que en algún momento ya hemos leído o hemos aprendido, ¿verdad? Pero cada uno debemos tomar que sea increíble, que sea especial, que sea en nuestra vida cristiana, esa parte de nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos esa relación personal con Dios que todos los días crezca en tiempo, en todo lo que haya, crezca en el sitio donde yo me reúno con el Señor, que podamos nosotros que reunirnos con Él y decir, Señor, yo puedo derramar totalmente mi corazón delante de ti. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver cómo la palabra, que realmente cuando yo lea la palabra, sea revelada para mí, porque cuando es revelada para mí, ¿qué pasa? Hay poder en lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo lo estoy diciendo con qué? Con revelación de la palabra. Yo lo digo que acuérdense que las palabras son autoridad. Entonces yo le digo al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a mirar lo que dice 2 Corintios 1:20. ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con su resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Pues las promesas de Dios se cumplieron. Este es un punto súper importante en el poder y en el seguir subiendo escalinatas nosotros. Todos tenemos promesas y todos tenemos promesas diariamente. ¿Por qué? Cuando tú lees la palabra, encuentras una promesa. Hay cosas que uno se encuentra en estos días. Estaba yo leyendo la palabra y yo leía la palabra y yo decía, uy Señor, esto, yo quería ver la revelación de qué era y el Señor me la dio total en una situación que venía, ¿verdad? Entonces uno dice, pero la promesa que decía, yo te hago esto, te pongo esto y te quito esto. Pero esto ¿qué pasa? Cuando yo recibo la revelación de la palabra. Esa es la escalera del poder espiritual. Que yo no voy a seguir todo el tiempo estando así, ¿sí? Todo el tiempo como parejita, no. Yo debo seguir subiendo todos los días, ¿verdad? Yo todos los días debo decir, Señor, hoy es un mejor día y voy a aprender más de ti. Porque cuando yo aprendo todos los días de mi Señor, yo les digo que vamos creciendo. No es que aquí les voy a decir, no, si usted entre más aprenda todo va a estar así. No, vamos a tener subidas, bajadas, vamos a tener inconvenientes, situaciones. Pero lo más importante era lo que yo decía en oración, tenerte a ti es tenerlo todo, Señor. Porque tú estás en esa situación difícil, estás en esta situación en que no sé qué hacer, está en esta situación que hoy puedo decirle, papito, estoy tan contenta, tú eres mi amado, tú me consientes, porque todas estas situaciones pasan en nuestra vida. ¿Mm? Pero una cosa que tenemos nosotros
que grabarnos y que mirar para aprender todos los días más la promesa. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué es esa promesa que el Señor nos da? Son cumplidas. La otra cosa que quiero que aprendamos en esta tarde, las promesas de Dios administradas por el Espíritu Santo nos capacitan para crecer en nuestra capacidad de conocer a Dios. Yo quiero todos los días que cuando tú leas la palabra sea como un encuentro hermoso en ese momento en que nos sentamos a leer la palabra y que yo pueda decir, Señor, era la palabra que yo necesitaba, ¿verdad? O de pronto, como les digo, yo leí una palabra que yo en un momento no la entendí muy bien y yo le dije, Señor, ¿y esto? Bueno, yo la seguí leyendo. Yo normalmente, ¿cómo hago? Yo leo la palabra y cuando veo que hay una promesa para mí, yo paro ahí y oro y le digo, Señor, gracias porque tú dices que me guardas, porque tú dices que me cuidas, porque, bueno, Señor, porque tú eres mi provisión, porque tantas cosas que puedo encontrar, yo tomo esa promesa inmediatamente y ¿qué empiezo a hacer? Yo le digo, Señor, gracias, te estoy conociendo más. Pero recuerde, las promesas de Dios son administradas por el Espíritu Santo que nos capacitan para crecer en esa capacidad de conocer todos los días más a Dios. Usted me va a decir, uy, yo ya leí la Biblia 2 veces o 3 veces, bueno, cada uno lo que, o nunca le leí, eso no importa. Pero yo leo un capítulo o leo unos versículos, pero ahí, en eso tú estás conociendo a Dios. ¿Y qué pasa? Cuando yo conozco a Dios, cuando yo leo la palabra, como les decía, en este momento todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa? Yo le digo, Señor, tú vas a cumplir esos propósitos para mi vida, porque todo lo puedo en ti. Como les he dicho, tú tienes un propósito, yo tengo otro, y en un momento decimos, de pronto una persona viene y me dice, es bien complicado el tuyo, pero yo creo, yo confío en el Señor y yo tomo la palabra y le digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cómo? Muchas veces no tenemos ni la idea de cómo va a ser. Yo no creo que muchas veces, la mayoría de veces, que uno a veces dice, pero ¿cómo voy a manejar esta situación? Y hay un ejemplo en la palabra que es Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios, tuvo varios, pero voy a tomar uno, que transformó todo su concepto de él. Acuérdense cómo era Jacob. Jacob a ratos tenía sus buenas metidas de pata tuvo, pero seguía junto al Señor. Porque si ustedes leen en Jacob, en Génesis, Jacob tuvo aterrizadas, levantadas, metió la patita unas veces, una vez. Pero ¿qué pasó? Él continuó. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? No vamos a tener, nosotros buscamos la santidad, que es todos los días estar mejor delante del Señor. Pero usted es humano y es humana. Y a veces nos tenemos que pellizcar y decir, carnecita se va a calmar. ¿Por qué? Porque ella me hace meter la patita, ¿verdad? Entonces, gracias a esta experiencia, Jacob se vio impulsado a que Dios le dio una promesa que la guardó hasta el día de su muerte. La guardó. Esa promesa la guardó hasta el día de su muerte. Vamos a mirar Génesis 28 del 12 al 15. Mamita, ¿esto qué quiere decir? Génesis 28 del 12 al 15. Mientras dormía,
Soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por él. Recuerde que uno lo puede tener en sueños. Lógicamente siempre les he dicho, no todos los sueños son de Dios. Si yo comí pesadito y me acosté como con unos frijoles, no va a ser el mejor sueño y eso es medio... puede ser una visión, pero recuerde que siempre yo tengo que ir a la palabra. Entonces, esto es así. El resto, yo lo puedo decir no. Por ejemplo, que también hay veces le dicen, mira, es que yo me soñé contigo y pasaba esto y esto. Gracias, pero no trae nada para mi vida, lo saco, bueno. Porque a veces eso nos quita la relación con el Señor, nos quita. Acuérdate, tú eres un hijo y una hija amada por el Señor, que el Señor va a hablar contigo, que tú vas a ver en la palabra qué es lo que quiere para ti. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eso, yo tengo que buscar, lo más importante cuando hablamos de la escalera es esa parte personal que yo tengo con el Señor en mi oración. ¿Por qué? Porque todos tenemos carguitas, tenemos situaciones, otros días tenemos felicidades, cada cosita. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros va a ir al Señor y que cada uno nos vamos a expresar diferente delante del Señor. Y ahí es cuando ya más adelante vamos a ver cómo vamos mirando la promesa. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Fíjese, empezaba el Señor la promesa. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Versículo 15. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Mire lo hermoso que nos habla el Señor. Resulta que, ¿qué quiero yo que veamos? Tú tienes una promesa, yo tengo otra promesa, yo la leo, le digo al Señor, papito, pero no ha pasado. ¿Qué me está diciendo el Señor? Yo sigo leyendo la palabra y el Señor me sigue diciendo lo que me tiene que decir. Me está preparando para recibir la promesa. Me está preparando porque es una promesa tan especial que me cuesta mucho trabajo. Entonces, Él me tiene que preparar. Él me tiene que pulir, me tiene que decir esto no es así, no haga las cosas así. Miren, yo les digo, el Señor hace cosas que son maravillosas y uno a veces no sabe lo que está haciendo. Porque no voy a decir que yo aquí soy la sobrada y que entonces yo siempre entiendo, no, yo a veces no entiendo. A veces me tiene que pegar el Señor, porque qué, y yo le digo, claro Dios, ya te entendí. Si yo todos los días le digo al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, es la voluntad de Él, no la mía. Pero entonces uno empieza, pero yo quería hacer esto. Entonces, si yo vuelvo a reaccionar, ¿qué pasa? Yo digo, claro, Señor, yo te dije que yo quería hacer la voluntad tuya y tú para allá no me estás mandando. Bueno, o tú no quieres que yo haga eso, o esto que estoy haciendo es por la bendición tuya. Entonces además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Óigame, no oigan para todas sus promesas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Este es un ejemplo de promesa que puede ser que, ay Señor, ya entendí. Recuerde, Dios siempre estará con nosotros y cumplirá todas las promesas que nos hace. Acabamos de leerlo, ¿no?
Aún cuando atravesemos las tormentas de la vida y a veces nos preguntamos, ay, ¿será que el Señor sí está aquí o no está? El Señor siempre está. Lo que pasa es que yo siempre digo que el Señor a veces levanta su mano y dice, mire, fulanita, yo estoy ahí, póneme atención, pero uno está en toda la situación que está viviendo y tú estás poniendo atención a todo menos a la situación. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito? Y aquí vamos a empezar. ¿Cuál es el propósito de las promesas de Dios? ¿Cómo afectan esas promesas a mi relación con Dios y a mi caminar con Él todos los días? De pronto, nos preguntamos hoy, digo, oiga, pues yo sí leí la promesa, pero yo la dejé ahí. Yo la dejé ahí porque realmente no la dejé ahí. Pero si tú sigues trabajando en ella, sigues leyendo la palabra, pues que vayas en el capítulo 15, pero en el 20 te la puede contestar, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que hacer la pregunta en esta tarde, ¿cuál es el propósito de las promesas de Dios? ¿Cómo afectan esas promesas a mi relación con Dios y a mi caminar con Él todos los días? Piense usted en la promesa que tiene usted, en la que tengo yo, y uno dice, el Señor dice, por ejemplo, que sea valiente. Y resulta que ese día de valiente no tuvo nada. Entonces tengo que devolverme, mirar y decir, Señor, sí. Miremos Josué 1:9. Entonces, yo tengo que mirar, ya vimos cómo afectan esas promesas a mi relación con Dios y a mi caminar con Él todos los días. Aquí leemos, mi mandato, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Yo le voy a decir que hay veces de fortaleza no tiene uno nada, de valentía está peor, pero si yo en la mañana recibí esta palabra, piense usted qué tengo que hacer. Sé fuerte y valiente, me dice el Señor. No tengas miedo ni te desanimes. En ese momento hay desánimos, pero ese no es para los hijos de Dios. Es para los no creyentes, porque yo tengo un Dios todopoderoso. Yo tengo un Dios de imposibles. Yo tengo un Dios maravilloso. Yo tengo un papá que me quiere consentir y que yo a veces le tengo que decir, necesito de ti, Señor. Yo les he compartido mucho, necesito de ti. Papito, no sé qué hacer, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Bueno, entonces vaya usted haciéndose a lo que estamos hablando. Tengamos esto en mente. ¿Qué pasa? Las promesas de Dios revelan todo lo que debemos saber sobre Él. Y lo que es más importante, todo lo que quiere Dios que seamos. A ti te cogió y te habló del pecado. Vuelve y te habla del pecado. Acuérdese que Jacob, él necesitaba de esa promesa porque él había hecho por allá un enredo y entonces lo estaban persiguiendo. Pero después fue por ahí, él la embarró en otra cosa. Pero cuando él se devolvía, entraba esa relación personal con el Señor y se acordaba de la promesa, volvía a bajar. Y decía que, no, el Señor me prometió esto. Jesús cumple plenamente todas y cada una de las promesas que están en la palabra. Entonces usted me va a decir, de pronto hoy tiene la pregunta y dice, no, sí la cumple. Usted se devuelve y mira lo que le prometió a Isaac, a Abraham, a Jacob, al mismo Saúl, a todos. Por eso insistimos tanto en la lectura de la palabra. Pero fíjense que un Eliseo falló, un Elías falló, un Daniel, ¿verdad? En un momento tuvieron que devolverse y como orar más y decir, ¿qué voy a hacer?
Y es lo que yo tengo que mirar, que cuando yo tomo uno de ellos, yo digo, realmente, sí, papito, aquí estoy yo. Yo estoy en este momento leyendo Salmos y, y es muy enriquecedor, súper enriquecedor porque ¿qué? Uno lee el Salmo y el Salmo que son duros. Y entonces uno lee toda, contextúa la palabra, mira, y era David pidiendo, por ejemplo, que lo guardara de sus enemigos. Y uno decía, Juelitas, pero esto es duro, pero está escrito en la palabra. Entonces, cuando tú contextúas la palabra y miras y dices, ah, no, ya entendí. ¿Pero qué entendí? David estuvo en ese momento, pero David salió en victoria. ¿Cómo salió en victoria? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es lo que queremos ser todos nosotros, conforme al corazón de Dios. ¿Esto qué es? Él va a cumplir todas las promesas. Esto es lo que Él hace, que las promesas sean tan maravillosas. A veces no le damos toda la importancia que hay que darle a las promesas. Pero debemos aprender en esta tarde que son necesarias en mi caminar con el Señor. Tan necesarias en mi caminar con el Señor. Entonces, si nosotros miramos cómo Jacob vio que subían y bajaban, ¿verdad? Acuérdese que hay una cosa que me parece, las promesas divinas nos acercan a la presencia de Dios. Cuando tú tomas esa promesa y tú la lees y dices, es para mí, esto es lo que yo necesito, ¿qué pasó? Y esto fue lo que descubrió Jacob. Mírenlo en Génesis 28, 16. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Y eso nos ha pasado a todos. Hemos tenido una respuesta después de que a veces nos hemos subido por las paredes, hemos echado la lloradita, hemos hecho muchas cosas. ¿Qué pasó? Ay, Señor, tú estabas ahí. Gracias porque esta era la respuesta que yo necesitaba. Es el tiempo perfecto en que tú me la estás dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Siempre en la promesa, tanto de Génesis, Apocalipsis, siempre que va a haber un propósito divino. No se les olvide. Siempre va a haber un propósito divino. Recuerde, las promesas de Dios son dinámicas y deliberadas cuando las aceptamos. A nuestra vida cristiana empezamos a subir en lugar de bajar. Bueno, vamos a otro nivel. Cuando tú lees esa promesa y dices, sí, aquí, ¿qué hace la promesa? Empiece usted a mirar. Cuando tú tienes la promesa, es el corazón. ¿Qué es? Esa promesa de Dios nos muestra el corazón de Dios. ¿De quién es Él? El que dice, te quiero bendecir. El que dice, yo te cuido. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres, yo te busqué. ¿Sí? Yo estoy contigo. O sea, son toda la relación que yo tengo con el Señor. A Dios le encanta que le des la promesa y le digas, papito, tú me dijiste esto y es lo que yo estoy esperando, lo que yo estoy buscando. Dime qué más hago. Ayúdame. Y la pasión de todos nosotros, ¿qué debe ser? Es conocerle más y más íntimamente cada día que pasa. Conocerle más y más íntimamente cada día que pasa. O sea,
esa promesa es un propósito divino. No es una lectura más, una promesa más. No, miren que ya aprendimos qué vamos a hacer para orar. Ahora que ya aprendimos cómo vamos a orar cada uno, que la oración de cada uno de nosotros es diferente, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a ver todo lo que significa la promesa que el Señor nos ha dado. Y ojalá todos tengamos un cuaderno donde tenemos las promesas y esa promesa que de pronto usted ha cogido y ha dicho, no la vuelvo a leer, yo ya no la quiero, vuelva a coger. Cójala, léala, mírela y Señor, empiece a escudriñarla. Bueno, ahora voy a coger varias promesas para que miremos cada uno esa promesa y digamos, ¿qué habla a mi vida esa promesa en esta tarde? Vaya a 1 Pedro 5:7. Seguramente que cuando la leemos, ¿qué pasa? Ay, esa yo me la sé de memoria. Uy, eso a mí me la han dicho varias veces. Bueno, pero yo quiero hoy que tú la mires en tu vida. Que tú digas, ¿qué dice esa promesa para mí? ¿Sí? No vamos a pensar para el resto de la humanidad, no. Vamos a pensarlo para nosotros. Porque nosotros hoy estamos en una escalera. ¿Qué pasa? Queremos ver qué, qué hay que hacer. Pongamos todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hágase la pregunta. Mi última ansiedad, que pudo haber sido hace 1 hora, 2 horas, 3 horas, media hora, fue ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciéndole al Señor, papito, yo no la puse sobre tú, yo no te la entregué. Yo hice, me paré en la cabeza, hice todo, y ahora, pero ahorita me haces caer en cuenta de que, ¿qué pasa? De que, Señor, muchas gracias, porque yo voy a empezar a hacer, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pues si nos preguntamos, la ansiedad es bastante en todos y mucho en este tiempo, pero preguntémonos, ¿qué nos dice esta promesa para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarnos de sí mismo a través de esta promesa? Y yo he desbaratado para que miremos un poquito, porque es lo que quiero que todos aprendamos, que la promesa no es solamente tomar la promesa, sino estudiar la promesa, declarar la promesa, decir gracias porque esta promesa es mía. Exacto. Por ejemplo, una promesa cumplida. Abraham. En Abraham fue cumplida totalmente. Que era un imposible. Era un total imposible. Pero el Señor la cumplió porque Él se la dio. ¿Mm? Esta promesa nos revela a un Dios que se interesa profundamente por las cosas que nos cargan día tras día. Todos tenemos cargas, ustedes no se preocupen, ay, no, es que a mí ya me da pena decir o no, todos tenemos. El Dios, ese Dios maravilloso que tenemos cada uno, fíjense que Él se interesa por esos detalles de nuestra vida cotidiana. Porque Él vuelve y nos dice, tranquilízate, tú lo tienes, tú haces, tú pones, tú, entrégamelo. No solo en los momentos de emergencia, sino cuando estamos desesperados y muchas veces corremos peligro. El Señor pone la palabra en el nombre de Jesús, pone en ese momento, nos pega una frenada, tantas cosas. A Dios le preocupan todos los momentos de nuestra vida. No es que es hoy y mañana, todos los días. Pero recuerde que esa promesa que usted tiene
nos revela a un Dios que quiere tener tanta intimidad con nosotros, que quiere compartir esa preocupación diaria, esa bendición, lo que tú tienes, la quiere compartir contigo. Él quiere que en el momento en que esa promesa yo estoy feliz porque está cumplida, Él quiere gozarse contigo. Que no ha pasado, sino que está enredadita, te quiere ayudar. ¿Pero qué quiere? Que lo busquemos con todo nuestro corazón. Sin duda, esta es una promesa que nosotros, lo que acabamos de leer, lo que estamos viendo aquí, es, toma una promesa y tómala con entusiasmo, con decirle, papito, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy mi pastor nos decía algo, háganlo. No reciban solamente la palabra y digan, ve, lindo, muy bonito, pero ahí quedó. Que esta semana sea eso. Ustedes cojan la palabra y digan, esto fue lo que aprendí y lo voy a hacer. Seguramente mañana tenemos que pagar cosas, que hacer cosas que de pronto no tenemos, que tantas cosas. Señor, yo voy a echar mi ansiedad sobre ti. Esta semana va a ser una semana de bendición. Una semana donde yo voy a mirar contigo, donde yo voy a tomar esta promesa y voy a ¿qué? Yo voy a tomar esta promesa y voy, Padre, a hacer lo que tú hablas en esta tarde, lo que tú nos dices a través de tu palabra. Vamos a tomar otro ejemplo y este nos sirve hoy porque como vamos a compartir pan y vino, vamos a mirar. Miremos primero a Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa sencilla que el Señor nos está dando, que nos revela sobre su persona. Fíjense que ahí hay algo muy importante, porque ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? El Señor nos está revelando sobre su persona. Nos está diciendo que es, si tú me confiesas tu pecado, si tú te arrepientes, yo soy un Dios perdonador. Fíjense ustedes, en la primera que estábamos, Él dice, echamos todas nuestras ansiedades. Y aquí nos está diciendo, usted la lee y es una promesa sencilla. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos revela sobre su persona? ¿Se acuerdan que estábamos mirando anteriormente? ¿Qué intenta decirnos sobre sí mismo en este versículo? Si tú la miras, tú en este momento le dices, Espíritu Santo, quiero ver la revelación de esta. Dios es un Dios perdonador. Recuerde, Dios, ¿qué es? Es un Dios perdonador, un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él lo ha prometido. Y aquí iríamos a todas esas cosas pasadas que a veces no nos perdonamos. Cuando a usted le ocurre algo con la familia, con su esposo, con sus hijos, con su esposa, me dice, ay, si hubiera así, que embarrada, mire lo que hice. No, simplemente el Señor me perdona, ¿verdad? Porque siempre usted va a estar como sintiéndose que no lo hizo completo, ¿verdad? Pero el Señor dice, lo hiciste completo. Dios no nos perdona por afecto caprichoso que sienta por nosotros o por un impulso pasajero que dice, venga a ver. No,
El perdón de Dios se fundamenta en el carácter. Acuérdese que dijimos, nos está revelando sobre su persona y su naturaleza inmutable, porque el Señor no cambia. Él dijo, yo te perdono y Él me perdona. Yo me arrepiento, yo le confieso. Y recuerde que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios desea revelarnos que su capacidad de perdonar es mayor que todo el mundo. Y eso téngalo claro. Hay personas que no perdonan, ni batallan, ni todo, pero el Señor no. Yo tengo siempre acceso a mi Señor para recibir el perdón. Siempre el Señor me va a oír, porque hoy lo que Él nos está hablando es que tengamos una mejor relación personal con Él. ¿Y qué pasa? Cuando yo entro delante del Señor a orar, a decirle al Señor, a hablar con el Señor, le digo, perdóname. El Señor me va a perdonar. Yo me estoy arrepintiendo. Yo estoy llamando a ese pecado diciéndole, si se me fue la boca, yo no he oído decir eso. Tantas cosas que tenemos. Pero papito, perdóname. Papá, perdóname, porque a veces los primeros que nos tenemos que perdonar es nosotros, pero ¿cómo lo hice? ¿Pero por qué lo hice? El Señor te perdona. Pueda que las personas no, pero es que yo necesito ese perdón de Dios. Bueno, entonces voy a dejar el tema ahí. El tema continúa, porque quiero que aprendamos cómo desbaratar esas promesas y poder cada uno de nosotros decir, papito, esa promesa que yo tengo es una promesa que es cumplida. Que no nos sintamos tristes, digamos, no puedo. Yo creo que la promesa que el Señor me dio no era. Por eso, en esta tarde también insisto mucho en una cosa. Recuerde que yo siempre debo tener esa palabra del Señor. Esa palabra escrita que Él me da, porque esa va a ser cumplida por encima de lo que sea. ¿Verdad? Porque si a mí usted hoy me dice, no te preocupes, para Dios no hay nada imposible, yo sé que está en la palabra. Yo sé que te voy a dar más abundantemente de lo que tú estás creyendo en esta tarde. Yo sé que ahí está. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Seguir cogidita de esa palabra diciéndole al Señor, gracias, papito. Gracias, papito, porque yo sé que tú, Señor, tienes la bendición para mí. Porque ante tantas circunstancias, tantas cositas, uno a veces empieza como a decir, creo que no va a pasar, creo que no se preocupe. El Señor da esa bendición y esa bendición es cumplida. A veces cuando llegan los tiempos difíciles, nos sentimos paralizados, impotentes, débiles y preocupados. Debemos hallar nuestras fuerzas en Dios, pues su poder nunca flaquea. Su poder nunca flaquea. No se le olvide. Acuérdese de eso. Pero está la promesa en la palabra, donde el Señor nos dice, yo te tengo de mi mano y voy a seguirte teniendo de mi mano. Vamos a mirar lo que les acabo de decir, porque es bueno mirarlo en la palabra. Para terminar, Salmo 37, 39. A veces, cuando llegan los tiempos difíciles, nos sentimos paralizados, impotentes y débiles y preocupados. Debemos hallar nuestras fuerzas en Dios, pues su poder nunca flaquea. El Señor rescata a los justos. Tú y yo somos justos. Él
es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor me fortalece y me sustenta en tiempos de debilidad. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Quedamos aquí y dentro de 8 días continúo el tema, porque creo que debemos seguir como escudriñando el tema, porque debemos aprender todos los días más qué me quiere decir aquí, qué me quiere decir allí. Y voy a ponerles varios ejemplos. Bueno, entonces vamos a compartir el pan y el vino. Y en esta tarde que estamos compartiendo el pan y el vino, el Señor, estamos hablando de lo que significa, que ya leímos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordemos en esta tarde que confesamos nuestros pecados delante del Señor, que Él murió en la cruz por el pecado tuyo, por el mío, por los que hoy pueda tener, por los que de pronto en esta tarde le digo al Señor, tengo que volverlos a confesar, Padre, porque, no sé, así lo siento, pero recuerde que cuando tú te arrepientes, ya ese pecado fue a la cruz, su sangre derramada en la cruz fue por el pecado tuyo y el pecado mío. Y que nos debemos, antes, lo estamos conociendo a Él y decir, gracias Señor, y sentirnos perdonados, amados por Él. Bueno, entonces, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Tomamos, cada uno comemos el pan y ya hemos pedido perdón y le hemos dicho al Señor en esta tarde, gracias porque llevaste todos mis pecados a la cruz y derramaste tu sangre. Recuerde que lo he hablado muchas veces, pero la sangre cubre todo y el Señor en su derramamiento de sangre, nosotros quedamos, acuérdense qué pasó cuando los judíos estaban saliendo de Egipto. Ellos fueron guardados por la sangre de Jesús. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Señor, gracias, porque hoy todos somos cubiertos por tu preciosísima sangre, Padre. Tú guardas nuestras vidas, guardas, Padre, nuestra salud, guardas, Padre, todo lo que está en la vida de nosotros, nuestros trabajos, Padre. Guardas nuestra vida espiritual, Padre, que es todos los días queremos aprender más de ti. Señor, gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti. Tomemos el vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias porque anhelamos tu regreso. Anhelamos, Padre, el día que tú vienes y queremos seguir aprendiendo, seguir caminando en santidad, para que el día que tú regreses estemos, Padre, todos listos para partir, para estar contigo, Señor. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.